Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es la unidad 9, disponibilidades, dentro de esta tercera parte del programa. En lo que respecta a las disponibilidades, ustedes van a ver que es el rubro más líquido del estado de situación patrimonial. Eh, y para que sea considerado dentro de este rubro, tiene que tener tres características que son bastante restrictivas. Son las que ustedes ven escritas acá: liquidez inmediata, es decir, puedo disponer inmediatamente para su uso, para cancelar una obligación, por ejemplo. Medio de pago, puedo pagar cualquier deuda, justamente porque su poder cancelatorio es ilimitado. No es algo que tenga que usar para pagar solo una deuda y no me sirva para otra cosa. Por eso decimos que el concepto del rubro restrictivo, justamente porque había algunos párrafos, por ejemplo, escritos por Patton, el autor Patton o Peyton, en su libro Manual del Contador, en donde algunos autores interpretan que pareciera que cualquier cosa que uno pueda utilizar para cancelar una obligación podría ser considerado dentro del rubro disponibilidades. Esto no es así, el poder cancelatorio tiene que ser ilimitado. Este, Inclusive tenemos un ejemplo que podemos dar en el año 1989, en la época de hiperinflación de Argentina. El Estado había canjeado ciertos depósitos a plazo fijo que tenía el ente por bonos externos, y con esos bonos externos el ente podía pagar deudas que tenía con el Estado a su valor nominal. Bueno, esto podía cancelar pasivos, pero de ninguna forma podía ser incluido estos bonos externos en el rubro disponibilidades. Por otra parte, habían sido canjeados por plazos fijos que estaban en el rubro inversiones, como ustedes saben. Ya que el plazo fijo es una colocación de dinero temporaria para obtener una renta adicional, no está en el rubro que nos toca ver hoy, con lo cual estos bonos, por más que pudieran haber sido usados para cancelar deudas, de ninguna forma podrían estar en el rubro disponibilidades. Por eso decimos siempre que el concepto de disponibilidad es bastante restrictivo y nos debemos ceñir a lo que dicen estas tres características: liquidez inmediata, medio de pago y poder cancelatorio ilimitado. Ahora bien, si vamos a ver qué componentes están en este rubro, vamos a ver que tenemos, por supuesto, la moneda de curso legal, monedas, billetes que tenemos en la compañía. Por supuesto, también la moneda extranjera, dólares, euros, reales, cualquiera que fuese. Esto constituye el efectivo de la compañía. Luego los saldos en las cuentas corrientes, ya sean en moneda nacional o en moneda extranjera. Saldos en caja de ahorro, tanto sea en moneda nacional como en moneda extranjera. Esto constituyen los saldos bancarios del ente. Cuando hablamos de cuenta corriente y de caja de ahorro, estamos haciendo referencia claramente a los saldos que la compañía tiene en los bancos. Y luego hay ciertos conceptos, como el que ustedes pueden ver, valores a depositar, que son, por ejemplo, cheques que el ente ha recibido, que están en condiciones de ser cobrados, es decir, no están vencidos, pero simplemente se han recibido físicamente en la sede de la compañía y todavía no se ha ido al banco a proceder a su depósito. Entonces, esto es lo que se llama valores a depositar. Físicamente esos cheques en condiciones de ser cobrados están en poder del ente, no depositados aún en el banco. Y después también forman parte de este rubro los fondos fijos, que son pequeñas sumas de dinero que se le entrega a algún responsable para afrontar gastos menores, que su contabilización no vamos a entrar en detalle, pero entiendo la han visto anteriormente. Eh, Hay un responsable que lleva una planilla con su saldo inicial y todos los retiros que van realizando, y una vez que se hace su rendición, los gastos
se reponen directamente contra la cuenta banco, quedando la cuenta fondo fijo siempre en el valor establecido. Siguiendo con el tema de la medición del rubro específicamente, vamos a ver que es un rubro que no ofrece mayores dificultades en cuanto a su medición. Ustedes saben que la moneda de curso legal es la moneda de cuenta de la compañía, es decir, la moneda en la cual estamos generalizando todos sus componentes para no sumar kilos con bienes de uso, unidades físicas o con billetes. Así que los saldos en moneda de curso legal están automáticamente evaluados por el valor que está escrito en el billete, y de esta forma no ofrecen, como decía, mayor dificultad en cuanto a asignarle un valor a esta partida al cierre del ejercicio. Ahora bien, cuando tenemos saldos en moneda extranjera, lo que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es convertirlas al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio. Es decir, durante el tiempo que pasó entre la adquisición de esa moneda y el cierre, la variación de ese tipo de cambio se considerará resultado devengado durante ese periodo. Cuando hablamos de convertirla al tipo de cambio, acá siempre en los alumnos se plantea algún tipo de duda en cuanto a qué tipo de cambio usar. Bueno, por supuesto que sin entrar en detalle en la situación actual, hay un mercado oficial por el cual se cursan las transacciones, en donde hay un tipo de cambio comprador y un tipo de cambio vendedor. Lo que ustedes tienen que recordar es que cuando uno llama tipo de cambio comprador o vendedor, que lo pueden ver en diarios, en internet, en todos lados, se refiere al tipo de cambio vendedor del banco y al tipo de cambio comprador del banco, no de la compañía. Entonces, ¿qué tipo de cambio utilizar? Bueno, si yo tengo un saldo de moneda extranjera en existencia, yo tengo que verificar que, como todo rubro del activo, no supere su valor recuperable. ¿Y cuál es ese valor recuperable? Bueno, es el valor que yo voy a obtener si voy al mercado a transformarlo en efectivo. Entonces, si yo voy a vender mis existencias en moneda extranjera para transformarlas en efectivo, el banco me las va a comprar. Entonces me va a tomar el tipo de cambio comprador. Por eso, en general, para los activos se toma el tipo de cambio comprador y para los pasivos se toma el tipo de cambio vendedor. Ahora bien, con respecto a lo que yo estaba comentando, de que las diferencias de cambio se consideran devengadas desde el momento en que tengo la tenencia en la moneda hasta el momento de cierre, esto es cuando evalúo la moneda extranjera a valores corrientes, justamente. Ahora, ¿qué pasa si estoy en un modelo de costo? Bueno, se acepta también que la moneda extranjera se evalúa a su valor corriente, pero en el caso teórico extremo, en donde yo esté en un modelo totalmente rígido de costo, simplemente pasará que si el valor recuperable es menor que ese valor, deberé contabilizar una pérdida, no así la ganancia, justamente porque estoy evaluando a un costo rígido y si el valor de mercado es mayor, no lo tomaré en cuenta. Entonces, estas son pequeñas consideraciones que hay que tener en cuenta en un rubro que aparentemente no ofrece mayores dificultades, pero hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Las consideraciones adicionales que podemos ir señalando son que, como detallamos acá, si nosotros tenemos un cheque emitido por un cliente, pero no lo recibimos fehacientemente al cierre, no lo tenemos que considerar justamente porque si no quedaría mal medido el rubro de disponibilidades y quedaría un menor saldo de crédito. Estaría dando por cobrado y disminuyendo el crédito, y realmente no lo está. Por contrapartida quedaría mal evaluado el rubro que estamos tratando.
De la otra forma, de la otra cara de la moneda, tampoco debemos considerar como pagos los cheques emitidos por el ente que no han sido recibidos fehacientemente aún por el acreedor. Justamente acá lo que va a quedar mal valuado es, va a quedar una distorsión en la medición del rubro de disponibilidades, pero también de las deudas, con el razonamiento similar al que consideramos en el punto anterior. Hay un tema con lo que llamamos saldos bancarios en descubierto. Esto es, nosotros en una cuenta corriente tenemos un determinado saldo que en algún momento resulta insuficiente para los cheques que vamos emitiendo y el banco lo que hace es cubrir esos cheques y indirectamente lo que está haciendo es darnos una especie de préstamo porque no tenemos fondos suficientes en el banco y el cheque de todas formas es cubierto por el banco. Acá, independientemente de que esos saldos acreedores, nuestros saldos acreedores, y que en el banco figuran como saldos deudores, hay que considerarlos como pasivos y no restando, neteando el saldo de disponibilidades. Independientemente de esto, tenemos que tener en cuenta que esa especie de préstamo que nos está dando el banco genera un interés y por supuesto hay que irlo devengando mientras esté vigente. Por supuesto, va de suyo que los plazos fijos son colocaciones que tenemos con algún excedente con el ánimo de obtener una renta adicional y por supuesto no son disponibles, sino que ustedes saben que los plazos fijos son a término, por lo tanto bajo ningún punto de vista considera la doctrina incluirlos en el rubro de disponibilidades, sino que van incluidos en el rubro de inversiones. También tenemos la situación de los cheques diferidos. Los cheques diferidos son cheques que se dan o se reciben para ser cobrados dentro de determinado periodo de tiempo. Hasta ese momento yo no puedo depositarlos y disponer del dinero. Entonces lo que constituyen son órdenes de pago librados contra la cuenta de un tercero a las que yo puedo acceder dentro de un determinado periodo. Por lo tanto, corresponde que las incluya en el rubro créditos y no en el rubro disponibilidades. Siguiendo con las consideraciones adicionales, nosotros, por supuesto, tenemos que hacer procedimientos para verificar la existencia del dinero y de los valores al cierre, y hay un procedimiento de auditoría que se llama arqueo de caja, en donde simplemente al cierre se va a constatar físicamente la existencia del dinero y de los valores existentes en la caja del ente, y se lo compara con el saldo contable del mayor. Acá pueden surgir diferencias y tienen diferente tratamiento, es decir, si yo encuentro en el arqueo billetes dañados, imposibles de usar, o faltantes respecto a la comparación con el saldo del mayor, el ente puede adoptar dos posturas: registrar el resultado negativo contra un menor saldo de caja, o hacer responsable a la persona en custodia de esos valores para que la restituya, en cuyo caso estaría contabilizando un crédito. Con respecto a los saldos bancarios, lo que se hace es un procedimiento que se denomina conciliación bancaria. Muchas veces los alumnos preguntan, bueno, viene el extracto bancario, yo tengo un saldo en el mayor, tengo un saldo diferente en el extracto, ¿cuál de los dos es el que se contabiliza y se expone en el estado de situación patrimonial? Bueno, acá lo que se hace es un procedimiento denominado conciliación bancaria. Sin entrar en detalles, yo quiero mostrar un pequeño ejemplo, pero supongamos que en el saldo del libro mayor yo tenga un saldo de 1000 y cuando me llega el extracto, que hoy casi ya no llega en papel, sino que lo vemos electrónicamente, el saldo del banco es 800. Bueno, yo acá voy a tener ciertas diferencias, algunas van a ser permanentes hasta que yo no registre esa diferencia en mi contabilidad. Si corresponde, quedará
eternamente, y otras que son diferencias temporales que se dan en diferentes momentos y luego se compensan, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, viendo acá a la izquierda, que viendo el extracto yo veo que hay comisiones bancarias de mantenimiento que el banco contabilizó, deduciendo esos importes de mi cuenta, y que yo omití contabilizarlas. Bueno, acá claramente, por estos 20 pesos de comisiones bancarias, yo lo que tengo que hacer es contabilizar un gasto y disminuir mi cuenta bancaria. En el caso que tenemos acá, 150 pesos, el cheque que es de otra cuenta y el banco lo debitó erróneamente. Bueno, si el banco me disminuyó el saldo porque me depositó el cheque de otra persona, bueno, yo en mi contabilidad no cometí ningún error, no tengo que hacer nada, simplemente el banco deberá volver a poner este importe en mi cuenta y va a sumar nuevamente a los 800. Hay otra posibilidad que puede ser cheques que yo haya entregado a proveedores que ya están vencidos y que no están presentados al cobro. Bueno, si están vencidos, ya no se van a poder presentar más al cobro, con lo cual el proveedor va a tener que venir a devolverme el cheque para que yo le haga otro. Bueno, acá yo había disminuido el banco y dando por paga esa deuda, simplemente voy a tener que hacer el contrasiento y volver a poner o contabilizar ese dinero en el banco y volver a crear la deuda con el proveedor. Por eso estos 130 están sumando en mi mayor. Vamos a poner el ejemplo de un depósito que el banco no acreditó, es decir, yo hice un depósito en el banco, hice banco a caja por 170 y no se ve reflejado al cierre en el extracto bancario. Bueno, el asiento contable yo lo hice, no voy a tener que hacer ningún tipo de contabilización en sistema, sino que el banco va a tener que sumar ese depósito que vemos acá al extracto bancario. Vamos a los últimos ejemplos. Cheques depositados que están rechazados y no han sido contabilizado ese rechazo. Bueno, acá lo que voy a tener que hacer es volver a poner ese cliente en el debe y disminuir el banco justamente porque el cheque fue rechazado. Ese cobro no se produjo. Y por último, por ejemplo, un cheque librado por el ente que está en condiciones de ser cobrado, pero no fue presentado por el proveedor al banco para el cobro. Bueno, si está en condiciones de ser cobrado, yo en mi contabilidad no tengo que hacer nada, simplemente el banco va a disminuir en 80 el extracto bancario de forma tal que, considerando todas estas diferencias, tanto transitorias como permanentes, ustedes ven que llego al saldo conciliado y lo que se expone en el estado de situación patrimonial será este saldo conciliado 1040, que como ustedes observan no es ni el saldo que yo tenía en el mayor ni el saldo que yo tenía en el extracto, sino que va el saldo conciliado. Y por último, lo que quiero explicarles que alguna situación han comentado que trae alguna dificultad. El fondo fijo en pesos, ya explicamos un poco cómo funciona. El fondo fijo en dólares, simplemente el responsable debería llevar una planilla. En este caso nosotros tenemos la creación por $1000, gastos que se realizan en diferentes momentos, la reposición de $800, vamos a suponer que la política de este fondo fijo es reponerlo cuando se cumple el 75 o el 80%, se consume el saldo, se repone, y luego hay un nuevo gasto de 100 pesos, con lo cual el saldo es de $900. El procedimiento al cierre y durante los momentos que van pasando es estos dólares convertirlos al tipo de cambio de cada momento para obtener así los pesos de poder adquisitivo de cada uno de estos momentos en que ocurrió cada uno de estos hechos. Esos pesos de poder adquisitivo de cada momento, en el caso de que esté en un modelo de unidad de medida homogénea,
los multiplicaré por el coeficiente que mide la inflación desde el momento del evento hasta el cierre, y obtendré el valor origen reexpresado, que son ya los pesos todos homogeneizados en poder adquisitivo de cierre. Por supuesto que si yo evalúo la moneda extranjera a valores corrientes y el valor corriente es 65, estos $900 van a equivaler a 58.500 pesos. Con lo cual, como siempre, la diferencia entre el poder adquisitivo de cada momento y el poder adquisitivo de cierre, en este caso, supongamos que da 40.000 y 50.000 respectivamente, se imputa a una cuenta denominada RECPAM, que ustedes ya la conocen, y la diferencia de cambio real estará dada por la diferencia entre el valor origen expresado y el valor corriente de esos dólares, si es que estoy utilizando el criterio de valores corrientes para evaluar. Así que bueno, esa es la exposición para la unidad 9 de disponibilidades. Ahora vamos a seguir con la unidad 10 de crédito.